inicia su carrera profesional como fotógrafo en el ya mítico diario Ya. En la década de los 80 trabaja como corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá. Vivió en todo el mundo, vivió todo el cambio soviético en 1990 a 1993 por la URSS. Estuvo presente en guerras de Yugoslavia, Armenia, Chechenia, además de la invasión americana en el Irak y de Saddam Hussein. Como todos sabéis, ha trabajado para Televisión Española en los diferentes reportajes de la 2. Viajero incansable, cuando finalice este congreso, a muy pocas horas cogerá rumbo a Guatemala. A Guatemala. O sea, llegas a las 10 a Madrid y a las 6 de la mañana para Guatemala. Te vas harta de avión. No veas. Nos lleva a un lugar concreto, la Cueva de los Tallos, ciudades subterráneas. Con todos ustedes, Juan José Revenga. Vamos a comentar un libro que puede parecer al uso, pero no. La gran diferencia de este libro es que todos los lugares de los que se habla he estado allí. Aquí tengo yo dudas sobre lo que he visto, no sobre lo que me han contado. Y es lo que les quiero mostrar al menos para que desde un punto de vista lo más real posible lo puedan ustedes juzgar. Pues empezamos por el principio, empezamos por la evolución del hombre, los grandes enigmas y las grandes preguntas que tenemos sobre eso. Sobre el Australopithecus afarensis, el Australopithecus nace en África, tenemos la falla del Rift, que bueno, todo esto viene siendo más o menos normal y creíble, ¿no? Se parte África Occidental en dos, con una gran falla, a un lado quedan las junglas y al otro lado queda la sabana. Bueno, nos queda la sabana y claro, los grandes monos que quedan en ese lado, con las hierbas no ven al enemigo, para ver la comida tienen que levantarse y entonces se ponen a dos patas. En todo esto han pasado ya 20.000 millones de años para que esa evolución haya ocurrido. Dice, bueno, pues es hasta lógico, ¿no?, que se pusieran a dos patas. Tenemos un chimpancé. El chimpancé, por ejemplo, tiene unos pies muy parecidos, unas manos muy parecidas al hombre, y no solo eso. Tiene el 99% de sus cromosomas igual que el del hombre, solamente hay uno que lo diferencia. El pie del hombre, pues más evolucionado. Sí, porque pensamos que hay evolución, ¿no? La evolución de las especies y lo que hemos oído siempre. Ha evolucionado una especie, pero una especie normalmente debe de evolucionar completa. Sigue habiendo grandes monos, hemos evolucionado los grandes monos, pero sigue habiendo grandes monos. ¿Y qué es lo que ocurrió para ese salto? Porque el que se levantaran para poder coger los frutos, para ver en la sabana, todas esas cosas son muy creíbles, ¿no? Es muy creíble científicamente. Pero el paso al Homo habilis, del Australopithecus africanus al Homo habilis, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo empezaron a fabricar armas? Ya no eran carroñeros, empezaron a cocinar. Tuvieron un avance demasiado grande y demasiado poco explicado, ¿no? Demasiado poco explicado, porque fue lo que les hizo avanzar en el mundo. Empezaron a viajar y empezaron a crear nuevos lugares. Lo primero, el hombre, ¿por qué viajaba si comía tan fácil en África? ¿Por qué iba a otro lado? Esa es otra de las dudas. Dice, no, es que el hombre era curioso, era viajero. Bueno, entiendo el ir a lugares, atravesar glaciaciones, cuando teóricamente hablaban del paraíso africano, ¿no? El paraíso donde estiraban una mano y podían comer. Bueno, otra de las grandes dudas. Y las primeras civilizaciones que podemos llamar ya con una cultura específica ocurrieron aquí, en Irak, en la ciudad de Ur. Aquí, hace 4.500 años, repentinamente pasamos del Paleolítico a construir grandes ciudades, a conocer la medicina, la escritura, las leyes. Bueno, otro gran avance que tampoco se corresponde con el tiempo. Aquí estamos en Samarra, el Zigurat de Samarra, que es una especie de Torre de Babel, o como ellos consideraban la Torre de Babel, y al lado la mezquita, lo que se ve a la derecha es la mezquita de Snar. Esa mezquita se construyó en el año 900, ya no existe, eso son ruinas totalmente. Lo que tengo detrás de la torre del Zigarut de Samarra, toda la parte de arriba también ha desaparecido de un bombazo, y esta es la cultura que nos queda de aquella zona del planeta, ¿no? Que parece que antes de que sepamos de dónde venimos, por qué y por qué en Ur se creó la primera ciudad, antes de todo eso va a desaparecer. Pues es lo que estamos viendo y lo que nos tememos. La escritura cuneiforme.
¿Cómo podíamos pasar pues, prácticamente de eso, de la vida en cuevas, la vida vestidos de pieles, a una escritura cuneiforme? Una escritura que estaba en el Museo de Arqueología de Bagdad. Yo estuve en la guerra del 2003, la invasión americana, y claro, yo estaba en el lado iraquí. El día que entraban por la Rasid, entraban los coches, los tanques americanos con las banderitas, todos recibiéndoles con alegría. Antes de llegar a la ciudad, yo estaba saliendo por detrás. Y ahí pasé por el Museo de Arqueología, que tantas veces me había vuelto loco, ¿no? Vi un agujero redondo perfecto en la pared, hecho por profesionales. En ese agujero habían entrado y se habían llevado miles y miles de piezas. Otras miles las habían roto. Todo era disimular, porque el FBI ha encontrado la gran mayoría en subastas internacionales, se ha encontrado la mitad de lo robado. De lo único que no ha aparecido ni una son estas piedras, esta escritura cuneiforme en las que se contaba el nacimiento del mundo. ¿Cómo empezó todo? Estamos como siempre, a alguien le interesa ocultarnos ya no cómo empezó, cómo acabó y lo del medio también. En Ur se habla de los Anunnaki, se habla de los dioses alados, los que enseñaron a la civilización ese paso del Paleolítico a las grandes culturas, a conocer la medicina, a la arquitectura. Eran siempre, y en todas las culturas y en todos los tiempos, veremos los dioses alados, ¿no? Siempre los dioses son alados, siempre los dioses vienen de arriba. Siempre se habla también de los Anunnaki como los mayores manipuladores del ADN, que a partir de ahí es cuando hubo los grandes cambios. Pero bueno, siguen siendo el gran secreto de lo que nadie habla o de lo que nadie se atreve a hablar, ¿no? De esta cultura que venía de otro lugar. Hay leyendas que dicen auténticas locuras, con comillas que nos pueden parecer, ¿no? Que venían de otro planeta. De otro planeta yo no sé si vendrían, pero a lo mejor de otra civilización más avanzada que la nuestra, a darnos el conocimiento, muy posiblemente. Aquí les vemos pues, manejando pues, desde pócimas, especies de magos, que es como se les representaba siempre, como magos, hechiceros, eran los que tenían el poder. Muchas gracias. Y los que manejaban el mundo. Pues exactamente igual que ahora. Los magos hechiceros, en lugar de hacer pócimas, hacen bombas, pero siguen manejando el mundo. Después de esto, después de Ur, os estoy contando un poquitín todo lo que tenemos en el libro de Civilizaciones bajo tierra, porque es algo muy importante, porque nos está hablando de muchas culturas y muchas civilizaciones que existieron bajo tierra. ¿Pero por qué existen bajo tierra? Si el hombre se priva de luz, se priva de aire, de oxígeno puro, tiene que ser por algo. Y hay solamente un algo que decir. Si el hombre se esconde bajo tierra, es por miedo. Es por miedo a lo que está ocurriendo arriba, o porque no puede enfrentarse a lo que está pasando allá arriba. Tenemos a Edmund Halley en el siglo XVII, el hombre que hizo la teoría sobre la Tierra hueca, que podemos decir, bueno, este señor era un friki, ¿no? Era un friki más que decía que la Tierra es hueca. No, señor, Edmund Halley, era un astrofísico, íntimo amigo de Isaac Newton, y no sacó su teoría de la Tierra hueca hasta que Newton se lo confirmó. Newton le dijo, pues sí, pues puede ser. Estamos en el siglo XVII, que hace 200 años pensábamos que la Tierra era plana. Y de repente nos viene este mundo oculto que Julio Verne plasmó tal cual en su libro Viaje al centro de la Tierra, y es una teoría, pues bueno, no absurda desde luego, porque con un astrofísico, aunque sea del siglo XVII, ni yo ni nadie creo que se atreva a discutir. Él nos planteaba, como vemos aquí, nos planteaba una corteza de 1000 kilómetros, que es lo que rodea la Tierra, que bueno, hasta ahí la comunidad científica también está de acuerdo, y dentro había un sol propio y un mundo interior propio. Eso nos contaba Halley. Y que había dos entradas, en el polo norte y en el polo sur había dos entradas a la Tierra hueca. Algo que puede parecer absurdo, dice, bueno, si hay 1000 kilómetros y luego lo que hay dentro está constatado por la ciencia, sí, por sondas, pero realmente el hombre no ha podido penetrar en esta corteza más de 16 kilómetros. La corteza tiene 1000. Todavía queda mucho por ver. No vamos a decir que tiene razón y que hay un mundo dentro, porque sabemos lo del núcleo, sabemos los giros de la Tierra, todo esto científicamente está más que probado. Pero bueno, no diga usted que hemos estado ahí dentro cuando no hemos pasado de 16 kilómetros. Todavía nos puede ocultar cualquier cosa. Nos puede ocultar cualquier cosa, como vemos en la Antártida. Cuando vemos una foto de la Antártida, esto es lo que se veía en el Google hace unos años. Tú entrabas en el Google que te podía enseñar cualquier parte del planeta, podías acceder a cualquier parte del planeta,
y acercarte, y según te acercabas ibas viendo viviendas, ibas viendo todo. Pero aquí no, aquí llegabas a la Antártida y te encontrabas un círculo tapando la entrada, el centro de la Antártida, donde supuestamente está la entrada, ¿no? También hubo unas fotos de satélite, los primeros satélites, los ESA-3, que como eran los primeros satélites, nadie controlaba las fotos, y ahí salieron cosas muy extrañas en aquellas fotos. Luego ya empezó la censura de la NASA, que no la han soltado hasta ahora. Pues bien, esto ha mejorado mucho ahora, la tecnología año por año en el digital, por supuesto, está cambiando mucho, y esto que era un tapón, ahora mismo es blanco, pero blanco que como empieces a acercar ya verás blanco, 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 blanco absolutamente y nada más, no hay nada más. Sigue el mismo tapón, pero más moderno puesto. Y de ahí nos vamos a las civilizaciones subterráneas, cuando el hombre vivía bajo tierra. Esto es Capadocia. En la Capadocia hay pues, más de 200 ciudades bajo tierra de hasta 20 pisos de profundidad en las que vivía el hombre. Pero claro, estamos hablando de 20 pisos excavados en roca volcánica. Lo mismo, no tenemos aire, no tenemos sol. Tú entras en cualquiera de estas habitaciones, deberían de estar quemado el techo pues, por una luz de aceite o por una hoguera. Para vivir tanto tiempo ahí dentro tenían que tener animales. Luego estaban encima de un río y el río es lo que se lleva todos los detritus. Los detritus, las infecciones y todo lo que debía de haber ahí. Tenía que haber partos. Dice, bueno, una ciudad donde vivían 10.000 personas. Imagínate un mundo bajo tierra en una época en la que Londres, París o Madrid no existían. Dice, bueno, es una ciudad que tiene 10.000 habitantes. Bien, pero es que hay un túnel que comunica con otra ciudad, que tiene otros 10.000. Y luego hay 200 ciudades que pueden albergar a más de 1 millón de personas. Bueno, ¿qué teoría? No, es que aquí vivían los cristianos para que cuando les perseguían, oiga, señores, que es que en esta época no había más de 100.000 cristianos, 200.000 cristianos en toda la Anatolia, en toda Turquía, no había más de eso. ¿Para qué quieren ciudades que hoy serían imposibles de construir? Hoy se está intentando llegar a los pisos bajos, a los 20 pisos que podía tener esto, y es imposible. Según empiezan a escarbar para llegar los técnicos con nuestra maquinaria y nuestra tecnología, se les viene todo abajo. ¿Qué tecnología tenía esta gente? Bueno, se escondían. ¿De quién? Pues una de las teorías es de los frigios, los guerreros frigios que eran los que en aquella época campaban a sus anchas por arriba en la Anatolia. Los frigios, fíjense cómo los representan, fíjense, son gente con las piernas muy largas, hombres muy grandes, pero claro, yo he visto en el Museo de Ankara un escudo frigio que pesa 45 kilos, un escudo lleno de bollos de haberlo utilizado en combate. ¿Cómo era el tipo que manejaba esto? La duda se te despeja cuando ves el casco. Tienen un casco que pesa 15 kilos, la lanza otros 25 kilos. No me extraña que si estos se escondían bajo tierra, con unas galerías súper estrechas, era para que no pudieran entrar. No pudiera entrar el enemigo, que en este caso pues podían ser los frigios. ¿Quién eran los frigios? Ahí sí que nos perdemos en las nubes de la historia. Porque seguimos en el Museo de Ankara, en un rincón, no es tan vista al público directamente, nos encontramos con esto. El letrero que tenemos debajo, nave ritual. Nave ritual sin más explicación. Hombre, el que vea una nave ritual no vea un ser extraño ahí, unas especies de antenas o algo que está fuera de tiempo, pues bueno, que me lo explique de verdad, que yo no lo veo, no lo entiendo. Pero esta no es una de ellas, es que tienen 2 naves rituales en el Museo de Ankara. Con este tipo, con un solo brazo, subiendo a otra especie de nave de sarcófago virtual volador, pero un ser muy extraño. Y estamos hablando todavía de épocas que la gente dibujaba o pintaba, o las manifestaciones artísticas era siempre sobre lo que se veía, no sobre la imaginación. No existía el cubismo, ni existían cosas de estas, ¿no? Por eso vamos a dar una vuelta por varios países del mundo con varios misterios, varias civilizaciones que vivieron bajo tierra, y finalmente iremos pues, a la mayor de todas, ¿no? a la Cueva de los Tallos, al mayor de los enigmas. Tiahuanaco, uno de los sitios más maravillosos, impresionantes del mundo, con mayores enigmas y menos explicaciones. Ahí podemos encontrar monolitos de este tipo, que dígame usted lo que es, ¿no? Un señor con un casco, una especie de gafas, en mitad de la plaza de Tiahuanaco. Tiahuanaco, aquí nacieron todas las culturas de las que bebieron todos los pueblos andinos.
los incas bebieron de ellos, y hay muchas cosas que los incas se preguntan y no saben. Los tiahuanaco, como las grandes culturas, desaparecen. ¿Y dónde están? No, veían una catástrofe y se fueron. ¿A dónde? Pasa como con los mayas o con muchos otros pueblos que al desaparecer no dejan rastro ni de su vida, ni de su cultura, y sobre todo en estos casos, como en muchos más que vemos, herramientas. Porque la herramienta que aparece en todos estos sitios son los martillos. El martillo de entonces era el martillo paleolítico, que era una bola, como una bola de jugar a los bolos, con agujeros, y eso era para dar golpes a la piedra. Esta gente hacía maravillas, hacían encajes perfectos, algo que no se podía hacer con ese martillo, que es la única herramienta que ha aparecido. De aquí, de Tiahuanaco, me llevé un martillo que estaba tirado allí en el suelo, o sea que esa es la importancia que tiene. Entonces, ¿qué tipo de seres nos estaban ellos construyendo, nos estaban representando o qué nos estaban contando, ¿no? Los grandes monolitos, el monolito Bennett, en mitad de la plaza de Tiahuanaco, dice, bueno, ¿qué pinta esto aquí? Dice, no, se cambió todo de sitio, cuando entraron los españoles destrozaron todo, tiraron todas las piedras. No, señores, nosotros entramos, nos llevamos el oro, pero no destrozamos las piedras y nos marchamos. El esfuerzo gratuito no se iba a hacer, eso estaba clarísimo. Y aquí no había oro, aquí había conocimiento en Tiahuanaco, la cultura tiahuanaco. Y se han encontrado, excavando, algunas cosas muy interesantes en Tiahuanaco. Se han encontrado piezas, alguna pieza con platino, que el platino no se empezó a utilizar hasta principios del siglo XX, pero en Troya, en la ciudad de Troya, en la mítica, en la que no existe, en la que era mitología propia dura, pues ahí se han encontrado también piezas de platino. Piezas de platino, sí, y alguna de barro, de un barro que igual se encontró en Tiahuanaco. Y esa calidad, ese tipo de barro no existe ni en Troya ni en Tiahuanaco. O sea, estamos ante uno de los enigmas. La puerta estelar. Aquí tenemos la gran duda o la gran pregunta de Tiahuanaco. La puerta estelar. Esto estaba teóricamente en una esquina, no estaba en el centro de la plaza como la han puesto ahora, en una esquina que dicen que estaba derruida, que le había dado un rayo, bueno, un rayo sobre una piedra. Esta puerta, cuando se marcharon los tiahuanacos, la rompieron. La han querido colocar y la han colocado en un sitio, en 1902, cuando empiezan las máquinas pesadas, colocan la piedra en el centro de la plaza. La colocan en el sitio lo más lejano a donde estaba realmente ubicada y rota. Quizá la colocaron para que no tuviera pues, la función que tenía, ¿no? Que parece que es una función estelar de las personas que les daban el conocimiento, aparecían por ahí y se iban por ahí. Y no cabe duda que en esta cultura, como en muchas otras culturas, tuvieron una evolución disparada y luego ya vino la involución. Una involución parecida o justificada, pues porque se les quitó el apoyo. Se les quitó el que les estaba enseñando, el que les estaba dando esos conocimientos fuera de lugar y de tiempo, dejó de dárselos. Simplemente es lo más razonable, porque si pensamos en las nuevas teorías sobre Tiahuanaco, la teoría normal científica admite que tiene unos 3.500 años de antigüedad. Pero si nos vamos a la teoría arqueológica y geológica, vemos que en Tiahuanaco estaba el puerto más grande del lago Titicaca. Hoy el lago Titicaca está a unos 20-22 kilómetros de Tiahuanaco. Según las teorías geológicas, para que esos 22 kilómetros de lago se hayan movido, han tenido que pasar más de 15.000 años. Si le damos una antigüedad de 15.000 años a Tiahuanaco, es la ciudad más antigua del mundo y está en la cuna, en el centro, en lo más alto de los Andes. Un lugar, desde luego, mágico por naturaleza, con unas construcciones imposibles, piedras magnéticas, algo muy especial. Estoy en la Puerta de las Estrellas. Eso, que lo principal fue colocarla en un lugar donde no estaba. Había que cambiarla de sitio, aunque la colocamos, la arreglamos, pero que esté en otro sitio donde no pueda funcionar. ¿Por qué? Porque estaban esperando a Viracocha. Esto es del Museo de Arqueología de México DF. Hay muchas figuras de este tipo representando a Viracocha, al dios que venía de las estrellas y que volvería, ¿no? Que como no se tienen mucha prisa en volver, ya no les va a dar ni tiempo, ¿no? Vinieron en su tiempo y tienen que regresar y por eso cuando llegábamos los primeros conquistadores pensaban que era Viracocha que volvía, ¿no? Porque mira cómo lo representaban ellos, como un ser que va con una especie de cohete, con gafas, con un casco. Así representaban las culturas antiguas mesoamericanas, representaban a su dios, a Viracocha. Siempre hablamos de dioses, de guerreros, pero lo que no me cabe la menor duda que hubo un tiempo en que los dioses convivían con los guerreros. Pues nos vamos al mar, nos atravesamos el mar, nos vamos al Pacífico.
Vamos a Indonesia, a la isla de Sulawesi, en la zona de Irian Jaya, una de las zonas más recónditas y perdidas del planeta. Aquí es el culto a la muerte. El culto a la muerte, cada vez que fallece alguien en el pueblo Toraja, se sacrifican cientos de búfalos para que puedan acompañarle en su viaje hacia el más allá. Es una cultura que realmente da miedo, porque aquí lo que importa es la sangre. Imagina, después de matar 100 búfalos, cómo se convierte esto en un mar de sangre, y hasta que no pueden de verdad apagar estos animales, no entierran al difunto. El difunto puede estar meses en la cabaña esperando a que puedan realizar el funeral, que luego es una fiesta que dura más de una semana. ¿Para qué lo quieren matar? Cuando ya lo han matado, vuelven al centro, vuelven a la tierra, vuelven adentro de la tierra, que es donde les dejan descansando. Hay unas cuevas que hay que rapelar por unas cuerdas para bajar, con cuerda hay que rapelar, entrar en esas cuevas y ahí se depositan los ataúdes. Una vez hemos conseguido pues sacrificar los búfalos, hemos conseguido la fiesta para todo el pueblo, entonces los meten aquí. Entrar en estas cuevas, pues hombre, es un poco tétrico, que vas pisando huesos, porque los ataúdes con los años pues, se pudren, se caen y vas pisando huesos. El olor es repugnante porque hay muertos recientes, pero es como si volvieran a la tierra. Ellos te lo dicen, que vuelven a la tierra porque la tierra es donde está el poder, dentro, debajo de la tierra es donde está el poder. Igual que otras culturas pensaron que estaba arriba, que abajo tenemos el infierno. Hay otras culturas como esta que piensas que es dentro donde está el poder de la tierra. Tampoco andan descaminados. Y lo que hacen fuera, esto, los tautau. Los tautau son una especie de muñecos parecidos al difunto que ponen fuera de las cuevas. Los ponen fuera de las cuevas como vigilando la entrada. Son vestidos con sus ropajes y no se les puede tocar. Los japoneses invadieron la isla, cuando fue a sangre y fuego, la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron tautau, se llevaron huesos de recuerdo, se llevaron de todo. Porque aparte todo eso se ha vendido, y eso se vendía y era un gran ingreso. Hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas a todos los que compraban tautau, todos los que se llevaban una calavera. Muertes extrañas, tanto en el Japón como en la venta a terceros que se hizo, y llegaron hasta Europa, llegaron este tipo de muñecos. Entonces se dejó de tocar porque algún poder tenía esto. Y no lo dudemos, si estamos hablando de pueblos que llevan pues, más de miles de años haciendo esto, algún poder tiene que tener. Aquí muere un niño y le metían en un hueco de un árbol, le metían en el hueco del árbol, lo tapaban con una especie de fibras para que no se lo comieran las alimañas. Y ese árbol crecía, se cerraba, tenía el niño dentro y el niño había vuelto a la vida, ¿no? Son culturas antiquísimas, pero la verdad es que con mucho más razón de las que nosotros o las religiones que utilizamos nosotros ahora mismo. Y nos vamos al centro de los misterios. Nunca mejor que hablar de esto del centro, de la isla de Pascua, 5.000 kilómetros de ninguna parte, una isla que tampoco tiene vegetación, nunca ha tenido más de 1.000 habitantes y hay más de 1.000 moais de este tipo. El cómo los podían mover, para qué servían, las grandes incógnitas que se han intentado aclarar desde todos lados. Se han intentado aclarar desde Thor Heyerdahl a investigadores de National Geographic cómo se movían. Todos hemos visto moviéndoles con una cuerda un pequeño moai, pero oiga, señores, que hay moais de 30 a 40 toneladas, que hay que moverlos. Esos sombreros están sueltos, esos sombreros pesan unas 10 toneladas. ¿Cómo los levantamos y los ponemos ahí? En un pueblo que no tenía más de 1.000 habitantes, dice, no, son sus reyes, estos no eran más de 1.000 personas. ¿Cómo podían dedicar su vida a esto? En un lugar donde era hiperdifícil vivir, las condiciones no son nada agradables, no tienen cultivo, tienen que vivir de la pesca, están en mitad del Pacífico, que el Pacífico debía de estar tranquilo el día que llegó Balboa y le dio el nombre. A partir de ahí es un océano innavegable. Y esto lo encontramos también en Pascua. ¿Qué es lo más parecido? Pues es lo más parecido a construcciones incas. Es las mismas piedras, la misma construcción, el mismo encaje perfecto que podían tener las construcciones de Cuzco. Pero bueno, lo pensamos que puede ser que hayan navegado los incas. Los incas no eran navegantes. Los incas no podían haber salido hasta allí a atravesar. Thor Heyerdahl demostró que con una nave doctora, casi muriendo en el intento, se podía llegar y atravesar. Bien, vale, ese trozo de océano. Pero bueno, llegar aquí, para nada, a un lugar donde no había nada, donde la única época en que hubo algo fue cuando los ingleses les dejaron allí unas ovejas, una vez descubierta otra vez la isla, y les dijeron, mire, ustedes viven en una esquina de la isla, las ovejas en el resto.
Venimos una vez al año, las esquilamos y seguimos igual, hasta que se dieron cuenta que no era rentable, por supuesto. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues vamos a repartir las ovejas con los Rapa Nui equitativamente, y con esto pueden vivir ellos, entre que comen, la lana, con esto ya les damos una forma de vivir. Pues esa forma de vivir pues les duró meses, lo que tardaron en comerse todas las ovejas. ¿Y por qué vivían también bajo tierra? Aquí tenemos cuevas, en la isla de Pascua, en la que nos encontramos los techos con seres alados, pues tal como que Sacoal en México, como seres que venían de arriba con alas, de los que se escondían. Ellos estaban dibujando en la cueva lo mismo, estaban dibujando lo que entonces sobrevolaba, sus cielos. Y en una isla paradisíaca del Pacífico tenían que vivir escondidos en una cueva. Cuevas rituales, posiblemente también, pero a lo mejor los rituales los hacían por algo. Siempre han existido unos dioses, siempre han existido que puede ser algo que ha inventado el hombre o algo que ha visto el hombre, está clarísimo. ¿No? ¿Qué explicación le damos a esto? Un dios al que adoramos. No, has tenido que ver ese dios y ese dios primero te ha pedido, te ha exigido. No es que salga de ti el que me cree un dios y si le doy algo me va a dar todo. No, te está dando conocimiento, pero te ha exigido, eso por supuesto. Aquí estoy con Walter Alba, el descubridor del Señor de Sipán, en 1987, pues estamos hablando en el Perú, en la costa del Perú, que es un desierto. El señor de Sipán pues era el señor de un valle con 200.000 habitantes, no tenía más de 200.000 súbditos. Pues el tesoro que se encontró allí era superior al que se encontró en Egipto, el que encontró Carter en Egipto, de Tutankamón. ¿Cómo lo podían tener? En un lugar que es totalmente desértico por la corriente del Niño, nunca llueve, es un lugar muy problemático para la vida, y sacaban 3 cosechas esta gente de allí. Los mochicas sacaban 3 cosechas, adoraban al sol, adoraban a la luna. Bueno, pero lo adoraban no dándole el valor que le damos nosotros. Tenían una teoría, una filosofía muy bonita, que el oro era el sudor del sol y la plata eran las lágrimas de la luna. Ese era el valor que le daban hasta que caímos nosotros por allí, por supuesto. Ya les enseñamos cuál era el valor, el de la espada. Y aquí estamos, también seguimos en Perú, pero ahora estamos en el estado de Amazonas. El estado de Amazonas, en el Yamón, en las montañas del Yamón, en unas pinturas rupestres que hay unas que no se habían descubierto, que todavía no se había llegado a ellas, pero subes la montaña después de los 1000 engaños de los del pueblo. No, si esto, sobre todo los niños, que son los que más trepan, buscan. Dice, hay unas pinturas que estaban tapadas por la naturaleza, estaban tapadas por los árboles, nunca les da el sol, que es lo que habría estropeado esto. Ahora les están quitando ya los árboles que las protegían. Dicen que les van a poner unas paredes, que no, han quitado los árboles y no han puesto las paredes. Vemos pinturas extrañísimas, pinturas ya que se han datado entre 11 y 15.000 años. En una zona perdida de selva. Esto hay que trepar en una montaña, zona perdida de selva y en un valle. El valle se llama el Valle de los Dinosaurios. Eso tengámoslo en cuenta para lo que vamos a ver. Seres extraños que podemos encontrar en Tassili, también en Argelia. Muchos de estos dibujos, de estos hombres con escafandra, los hemos encontrado también en Argelia. También hemos visto que existen. ¿Qué es lo que estaban dibujando? Que estamos en lo mismo. Aquí no estamos dibujando imaginación, estamos dibujando lo que estoy viendo ahí enfrente o de lo que me estoy escondiendo. Y aquí tenemos pues la pintura de un gran saurio rodeado de hombres que parece que le están dando caza, algo que es imposible, totalmente. Por tiempos, los grandes saurios desaparecieron hace 65 millones de años. ¿Cómo puede ser que estemos ahí? ¿Explicaciones científicas? Nos dan muchas. Hombre, eso es una llama grande. Hombre, pues si me dice que es un burro volando, también me lo creo. Todo es la explicación que me quiera usted dar. Pero claro, estamos en el Valle de los Dinosaurios. Estamos en un valle donde hay montones de restos de huesos de dinosaurios. ¿Que alguno pudo existir? Posiblemente, que a lo mejor sobrevivió alguno al gran cataclismo. O quizás estos hombres pertenecían a otra civilización que no era la nuestra, que eso también es muy posible. Porque si pensamos que el hombre lleva 5.000 millones de años en la Tierra lleva existiendo 5.000 millones de años, nosotros llevamos 3 días. Es demasiado egoísta el pensar que es que nosotros somos los únicos. Aquí no ha vivido nadie, nada más que nosotros. Pues la verdad es que es difícil de pensar y de creer. Sobre todo cuando nos vamos aquí. Nos vamos a Irian Jaya, Guinea-Papúa, la tierra de los caníbales, donde hoy en día siguen viviendo igual que hace miles de años, en la edad de piedra real. Aquí no se conoce el metal. No, ese hombre está disfrazado, no, este hombre vive así en su pueblo. No es
Esto es el paraíso de un antropólogo. Todo lo que puedes ver aquí en el Valle del Balien. Aquí estuvo Howard Hughes, fue el primero que llegó al Valle del Balien, en el centro de la isla, que no se puede llegar nada más que por avión. Con un hidroavión llegaron al Valle del Balien y tuvieron que salir corriendo de allí porque se los comían a todos, todo lo que había. Luego llegaron misioneros, 3/4 de lo mismo le volvió a ocurrir. Es un error intentar a las civilizaciones cambiarlas. No se las puede educar, se les puede contar, pero no intentemos cambiarles, quitarles sus rituales milenarios. Es que ahí se nos estamos metiendo en los avances de la civilización, que muchas veces, la gran mayoría, son los atrasos de la civilización. Esta gente es libre, que es lo primero que va a perder en el momento que lleguemos nosotros. Aquí podemos ver ya a gente mayor que podemos observar que le faltan algún dedo de los pies, de las manos. A la señora podemos ver que le faltan unos dedos de la mano. Esto es una costumbre de los Dani, de este pueblo en Indonesia. Cuando muere el marido, pues en señal de dolor, con una piedra se cortan los dedos, se seccionan los dedos. Digo, hombre, y cuando muere la mujer, ¿qué es lo que hace el hombre? Dice, se hace unos pequeños cortes. Y, bueno, pues sí, lo mismo, vaya. Aquí no son tontos ninguno. Eso lo vemos aquí, la señora que también fumando, pues sus medicinas naturales, que aquí llamaríamos porros, sin dedos también, pero en su vida, en su mundo, que todo lo que podemos darles ahora mismo, primero, que si siguen existiendo estos pueblos es cuando no hay riqueza, cuando el hombre no ha encontrado petróleo, maderas valiosas, gas, les dejan. Y sigue habiendo, gracias a Dios, a Buda, a Mahoma, quien sea, sigue habiendo mucho territorio de ese tipo en el planeta. Aquí estoy yo con lo mejor de cada casa, con el abuelo momificado y con lo mejor de cada casa. Y nos vamos a otro de los lugares mágicos, indescriptibles y que más historias y leyendas se han contado del planeta. Aquí tenemos a un chamán realizando una ceremonia al amanecer en el lago Titicaca, un lago a 4.000 metros de altura, un lago salado. La mitad es boliviano, la mitad es peruano. El lago tiene muy poca pesca, pues por eso mismo, es un lago salado, ha ido perdiendo la salinidad, pero lo que está claro es que fue tal la hecatombe que hubo que se elevaron las tierras y esto fue en su día agua de mar. Por eso es salado y misterioso. Aquí estuvo Cousteau, llegó el famoso comandante Cousteau, después de que los pescadores contaban 1000 historias de que salían luces del lago, de que había bases extraterrestres, contaban unas historias increíbles, ¿no? Pues Cousteau estuvo aquí 2 meses con 2 mini submarinos navegando por todo el lago de día y de noche. Pues al final, conclusión, pues Cousteau dijo que había encontrado un batracio de 1 metro de largo y que no estaba calificado, es lo único que había encontrado. Al cabo del año estaba Cousteau en su Mónaco natal, tranquilo, y aparece un submarinista argentino que rueda un documental aquí y sale diciendo que había encontrado en el fondo del lago grandes calzadas, arcos por donde podían pasar gigantes y construcciones que no estaban hechas por nuestra humanidad. Pues claro, toda la prensa se echó encima de Cousteau para que desmintiera esta noticia. Comandante, mire lo que dice este señor argentino. Pues Cousteau, ni corto ni perezoso, lo que dijo. En el fondo de ese lago puede haber cualquier cosa y no les extrañe que cada día aparezcan nuevos descubrimientos. ¿Qué vio Cousteau que no pudo contar por no perder su prestigio? Aquí tenemos los verdaderos habitantes que viven los quechuas, los aymaras, viven de la totora, de fabricar totora, y no viven de la totora. La isla no es tierra, es totora, es también totora enlazada que tienen que andar cambiando. Para que los niños aprendan a caminar tienen que salir a tierra, a un montículo, porque eso se mueve como si fuera una balsa, el suelo. Cocinan, viven, hacen sus casas, incluso en los malos tiempos se comen la totora también. Son una especie, son especiales, son diferentes. Ya que tienen la sangre negra, lo que pasa, tienen muchísimos glóbulos rojos, están viviendo casi a 5.000 metros de altura. Cuando te hablan de altura, dicen, no, esto es cuestión de unos días y te acostumbras. Mentira. Te puedes tirar meses y sigues estando malo. O sea, que no es decir, que 4 días te tomas un mate de coca. Mentira. Lo único que te puede arreglar cuando ellos cogen la hoja de coca, pero claro, para eso tienes que meterle un alcaloide, un trozo de cal, entre las hojas y morder. Eso es como echas la primera papilla. Aquello sabe a rayos. Sí, te arregla todo, porque te encuentras tan mal que ya no te acuerdas del mal de altura ni te acuerdas de nada. Pero es la única solución que hay con esto.
Y aquí estoy en el despacho del doctor Cabrera, en Ica, el famoso de las piedras de Ica, otro de los grandes misterios. Todos nos dicen que son falsas, que las piedras estas son falsas. Aquí se habla de otra humanidad, otra civilización, hay operaciones, hay mapas, hay montones de cosas. Son 11.000 piedras, ¿eh? Son 11.000 piedras, con lo cual tenemos para dar, elegir y tomar. Muchas son falsas, pues por supuesto que lo serán. Basilio Chuya, que era el señor que decía que le pagaba el doctor Cabrera por hacer esas piedras. Pero ¿cuándo confesó eso? Confesó eso cuando se le presentó el gobierno en su casa y le dijo, oiga, que usted está expoliando nuestro patrimonio, que si esto es bueno, esto es del Perú, no es suyo. Y él dijo, no, si son todas falsas, para quitárselos del medio. Se han hecho análisis, lo que se puede analizar una piedra, ¿no? Como no admite carbono 14, con luminiscencia, los cortes. Muchas de ellas se ha visto que son modernas, pero hay algunas que tienen más de 2.500 años. Y dicen, bueno, si es que con que haya una, ya nos rompe todos los esquemas. Es algo que puede tener la historia no de la humanidad, quizás de otra humanidad también. Y nos vamos pues a los principales magos del tiempo, ¿no? A los que conquistaban y a los que de verdad manejaban el tiempo. Los mayas, los aztecas. Aquí llegan a Teotihuacán, llegan los aztecas a Teotihuacán y se la encuentran así, como está ahí, vacía. ¿Quién había construido esta ciudad? ¿Los aztecas quiénes eran? Pues hombre, teóricamente los aztecas en su idioma venían de Aztlán, que significa al otro lado del mar. Casualmente se parece mucho a Atlántida, casualmente, nada más. No sabían su origen, solamente habían entrado por Mesoamérica y habían buscado el sitio donde asentarse. Encontraron esto, Teotihuacán, el cual no desperdiciaron para nada, ¿no? Se quedaron con ello como, esta es la calzada de los muertos, se quedaron con ello como centro ritual y ceremonial. Y bueno, en el primer mes, cuando inauguraron el centro mágico, pues mataron más de 20.000 personas. Que dicen, bueno, más de 20.000 sacrificios de prisioneros hicieron aquí. Dicen, ¿no? ¿Y qué hacían con ellos? No los tiraban, hombre. Vamos a hablar que son ciudades, ha habido ciudades aquí en México como Palenque, de más de 200.000 habitantes. Eso hay que mantenerlo a diario, comida, agua, proteínas. Estamos en lugares donde agua sí podía haber en los cenotes, pero proteínas, carne, no había para cazar. No había la carne para cazar para mantener a toda esa gente. Yo lo que estoy seguro es que de esos 20.000 sacrificios la gran mayoría no se tiraban. Pero bueno, son las teorías, una de las muchas teorías que hay, pero hombre, yo creo que al menos lógica. Esto también es del Museo de Arqueología de México, otra de las figuras que encontramos, figuras extrañas, de seres extraños. No paramos de encontrarlas, muchos de ellos los podemos ver en el bar de la Guerra de las Galaxias, eran figuras de ese tipo, que no dudo que se basaban en esto, se basaban en lo que hay en el Museo de Antropología de México, seres extrañísimos. Sí, porque el Museo de Antropología es maravilloso en México, te lo encuentras y ves durante horas, puedes pasar días mirando cosas, piedras, no hay otra cosa, no se quedó nada, eso sí que es cierto, nada más que piedra. Y ya nos vamos a Tula. Vamos a Tula, la capital tolteca. Esta fue de las primeras culturas, o quizá la primera cultura que hubo en Mesoamérica, y de la que los demás estuvieron. Esto era el templo, las demás aprendieron de ella sobre todo. Esto es un templo que teóricamente estaba cubierto con un tejado de paja, y tenían estas figuras, los gigantes de Tula. Bueno, pues podemos ver unas figuras maravillosas, muy bien conservadas, pero vamos a ver el detalle. Nos fijamos aquí en sus laterales y lo que tienen en la mano. Lo que tiene en la mano es una especie de ¿qué? De llave, una especie de pistola láser, un mando a distancia. No sabemos lo que es, Lo que sí sabemos es que es algo fuera de su tiempo. Ahí los tenemos en los laterales, todos llevan el mando a distancia en la mano. Y aquí nos damos otro salto, y nos vamos a África, nos vamos a Burkina Faso. Burkina Faso, el país de los hombres dignos, donde tiene 5 millones de habitantes, Producto Interior Bruto, 0. ¿De qué vive esta gente? De las ayudas internacionales. Tú vas a Ouagadougou, la capital de Burkina, y todos son Porsche Cayenne de la gente del gobierno, pero salimos de la ciudad y absolutamente nada. Subsistencia pura y dura que tienen que hacer hasta para conseguir un lápiz. Sigue existiendo por eso mismo muchísima magia, muchísimos rituales. Cuando te hablan, dicen, no, es que trabajan con los chamanes porque no tienen dinero. No, hay gente que tiene dinero y jamás va al médico, van al chamán, van al brujo, al que les cura.
que tampoco es tan absurdo, porque esta gente lleva miles de años trabajando las plantas, trabajando al ser humano, y lo conocen. Y al contrario, es que muchas multinacionales de la medicina van a ellos, a ver qué es lo que les pueden sacar o lo que pueden aprender de ellos. El viaje fue de los más duros posibles, llegar a la ciudad de Bani, la ciudad de las 7 mezquitas. Estas mezquitas están en mitad del desierto, tras pasar más de una semana de pistas, de problemas, de polvo, de tierra. Y estas mezquitas, cuenta la leyenda, que las construyó el diablo. Porque nunca, es cierto, que no se ha visto nunca trabajar a nadie en ellas y están prácticamente terminadas. Y me contaba la persona más mayor, medio ciego, con unas cataratas enormes, me contaba allí en Bani, que el día que estén construidas, que estén terminadas las 7 mezquitas, el diablo volverá a dominar la tierra. Dices, hombre, luego te contaban la historia oficial, ¿no? La del guía. No, esto lo construyó un millonario que ha ido dando dinero para construir esto. Digo, mire, vamos a quedarnos con la leyenda bonita, ¿no? Vamos a quedarnos con la leyenda bonita que al menos nos haga soñar o pensar que hay algo inexplicable aquí. Porque lo que sí es cierto es que estuvimos casi una semana aquí y yo nunca vi a nadie trabajando. Los tuareg, los hombres libres, los hombres del desierto, soy en Maracoy, en la frontera de Mali con Burkina Faso. Están vendiendo todo, el alma, por mantener su libertad, por mantener su espíritu, que es cada día más difícil y más complicado, ¿no? Esta vida está llegando a su fin en el siglo XXI. Los tuareg eran los cazadores de los árabes, eran los que cazaban los esclavos. No había un esclavo que se les escapara, podían estar una semana corriendo detrás de ellos hasta que lo cazaban. Y ahora el tuareg es digno, pero está vendiendo todo, su espada. Yo he visto espadas con él, hecho en Toledo. Y las están vendiendo ahora, las están cambiando por un saco de arroz. Ningún país les quiere tampoco, porque ellos no quieren un pasaporte ni quieren estar bajo las órdenes de nadie. Están corriendo por las fronteras, viven en jaimas en la frontera, siguen siendo libres. Pero veamos el tiempo que les queda, ¿no? El tiempo que nos permite la civilización que esta gente siga siendo libre. Esto es la llegada a Bani. Después de un día, esto era solo un día, llegabas ese día y el día siguiente peor, con un ojo cerrado de la tierra, de polvo hasta arriba. Esto era un día de viaje. Después de una semana, pues era mortal de necesidad. ¿Seguía mereciendo la pena al final? Por supuesto. Te iba a decir que si no habríamos dado la vuelta, aunque no mereciera la pena habríamos seguido adelante. No se sabe lo que había al final. Y nos vamos a la Antártida. La Antártida, el lugar con más enigmas, con más cosas ocultas y más desconocido, porque al fin y al cabo el Ártico es helado, simplemente es hielos en movimiento, pero la Antártida es un continente completo con riquezas y lleno de misterios. Y lleno de misterios sobre todo porque según los acuerdos políticos no puede tomar ningún Estado posesión de él hasta el 2041, cosa que se nos está acercando mucho y por eso están las bases. Por eso hay 30 y tantas bases montadas allí. Están buscando los recursos, se sabe exactamente todo lo que hay, pero el mayor de los recursos y el que puede provocar una guerra mundial en un futuro es el agua dulce. El 70% del agua dulce está en la Antártida. Aquí nos llevamos al almirante Byrd. Vamos al hombre que organizó la gran expedición a la Antártida. En el año 47 organiza una expedición a la Antártida en busca de algo que había oído él, que había allí por unos submarinos que se habían encontrado en Argentina, y habían oído algo, se los llevaron a los alemanes, se los llevaron a interrogar, y ellos sabían que algo habían hecho los alemanes, porque en el año 38 hubo una gran expedición alemana hacia la Antártida, y ellos después de la guerra sabían que había algo. Y le encargaron a vez pues, montar una flota, en la operación Hype Jam, con una flota con un submarino, un portaaviones, 4.500 hombres, 11 barcos, de 8 meses en la Antártida. Claro, habían ganado la guerra, se les echó encima a todo el mundo. ¿Dónde van montando otra acción militar? Habían ganado, podían permitírselo y simplemente dijeron vamos a explorar cómo se comportarían los seres humanos en una guerra extrema en el frío. Una operación de 8 meses. A las 4 semanas estaban volviendo con todo el armamento destrozado, con el portaaviones remolcando al submarino, las bajas humanas jamás se dijeron las que habían tenido, y Byrd fue al Congreso a declarar en Washington, y lo que allí dijo, pues puso los pelos de punta a todos. Allí dijo que de la Antártida sería de donde iba a venir la próxima guerra mundial, con un armamento del que no se podrían defender
y que sería el final del mundo. Dice, claro, Bert era un tipo muy famoso, un héroe de guerra, no podían decirle nada, pero Forrestal, que era secretario de Estado entonces, era muy amigo de Bert, tuvo unas conversaciones con él que le contó cosas que no había contado. Pues Forrestal terminó tirándose por una ventana de un hospital que tenía rejas. Ese fue el final, le decirá que usted sabe demasiado, la manera más sencilla y como se ha actuado siempre en estos casos. Pero ¿en qué basaban todo esto? Basaban principalmente en esto, en unas cartas navales, unas cartas marítimas, que se han descalificado hace poco más de un año, en el que son alemanas, en el que se ve las entradas, subidas, ángulos, velocidades para entrar por túneles para acceder a la Tierra Hueca o a las bases alemanas que tenían allí dentro. Armamento que dicen que construyeron allí, que estaba allí construido y fue el que atacó la flota americana. Entra dentro esto ya de la teoría conspiranoica, porque lo principal para desacreditar a Bert era decir que había visto un mamut, y eso filtrarlo a toda la prensa rosa, ¿no? Que había levitado, había visto cosas increíbles, lo que se le da muy bien a todos los americanos o a la NASA, como Roswell, el decir, mira, estos bichos es lo que había dentro de la nave. La gente lo ve que es de risa y no se le hace caso. En este caso fue lo mismo, pero Bert hablaba muchas veces de haber visto cosas como esta. Porque la Antártida es un mundo por descubrir, es un mundo que cuando te bajas del barco tienes que desinfectarte las botas, porque puedes pisar algo allí que acabe con el ecosistema, un ecosistema que no se ha pisado y es totalmente desconocido. Pero lo más llamativo es que cuando vuelves al barco nuevamente en una Zodiac saltando por las olas y cuando bajas y subes del barco y poder tirarte, tienes que volver a lavarte las botas, la suela de las botas, a desinfectarlas, porque puedes traerte una bacteria que acabe con la humanidad. Estamos demasiado en manos de lo desconocido, todavía. Aquí estamos en las bases rusas, ahí estoy yo en las bases rusas, en la entrada, de ahí cogíamos el barco ya hacia adentro, y bueno, que vemos, estamos en el fin del mundo, pero a mano derecha. En la Antártida podemos tener, en el centro, unos 80 grados bajo cero. Temperaturas imposibles de sobrevivir. Bert había estado un año viviendo un invierno que casi se volvió loco y tuvo taras físicas que no recuperó nunca, pero interesa. Lo que está clarísimo es que interesa. Aquí hay cosas que han ocurrido que son terribles. Se cambian cada 6 meses las tripulaciones de la base argentina y vamos a cambiar la tripulación, vamos a cambiar tal, y el médico le dice, no hay sitio, usted se tiene que quedar aquí porque no hemos podido traer otro médico. El médico se volvió loco y prendió fuego a la base argentina. Tuvieron que ir los americanos, rescatarle, y se pasó los 6 meses en una cárcel de la base americana. 10 minutos, vamos corriendo, que no llegamos. Bueno, hay que caminar siempre uno detrás de otro porque puede haber una caída de 300 metros. Bueno, llegamos a la cueva que tenemos 10 minutos. El padre Crespi, enviado por el Vaticano en 1922. ¿Por qué al padre Crespi le envió el Vaticano? Pues estaba clarísimo, a llevarse todas esas piezas que aparecen ahí, piezas de escritura cuneiforme, piezas con dibujos persas, piezas que demuestran que existió otra humanidad. Si existió otra humanidad, tiembla los cimientos de la Iglesia. Y no olvidemos que el servicio secreto más potente del mundo es el Vaticano. Pero no fue el solo. Neil Armstrong, cuando vuelve de la Luna, su primer proyecto es viajar a la Cueva de los Tallos. En Estados Unidos se lo niegan al hombre más famoso del mundo. Le niegan el bajar a la cueva. Y ni la financiación. Tuvo que ir con Stanley Hill, director del Mi-6 británico, para que le financiaran un viaje de más de 200 personas. Armstrong no era simplemente un gran astronauta. Armstrong era un iniciado y sabía de lo que estamos hablando, algo vio en la Luna y algo quería no contarnos, porque todas estas expediciones que hubo a la Cueva de los Tallos han sido para ocultar. La primera expedición que ha entrado en la Cueva de los Tallos para divulgar ha sido la nuestra. Es la primera vez que hemos entrado para contar lo que hay dentro. Armstrong voló gran parte de lo que había abajo de la Cueva de los Tallos. Muchas galerías las volaron para que nadie pudiera entrar y ver lo que había allí abajo. Estas son algunas de las figuras que sí tenemos material gráfico, gracias a Von Däniken, que estuvo con el padre Crespi y estuvo fotografiando algunas piezas que todavía había salvado Crespi. Tú dime si en tiempo y lugar encajan estas piezas. Comenzamos nuestro viaje hacia la Cueva de los Tallos, que fue complicadísimo. Yo ya había estado 2 veces en Ecuador, me habían engañado, me habían llevado a otras cuevas, hasta conseguir ir a la cueva donde estuvo Armstrong. Tienes 5 días de selva, de barro, caballos, barco.
agarrándote con las uñas para no caer en el río Santiago, en una de las zonas más desconocidas del planeta y más conocidas por los militares, porque siempre ha estado en guerra con Perú, con Ecuador, por esta zona, por la Cueva de los Tallos. También la querían ellos. Y es una zona que en cuanto te sales del camino puedes pisar una mina, está todo minado. Entre otras de las cosas, de los problemas, tenemos ese. Cruzar los ríos, pues hay que cruzar en esto por encima de los ríos cuando sabes que las cuerdas están atadas a un árbol desde hace 50 años, hacía 2 semanas se habían matado unos cruzando, porque claro, ahí lo mismo te metes uno que se meten 15. Se rompió la cuerda, se rompió el árbol y se habían matado al caer al río. La habían probado, digo, bueno, pues ¿está aprobada? Creo que la semana pasada pasó alguien, digo, bueno, pues tenemos que entrar. Aquí estamos en el no hay marcha atrás, no hay zona B. Después de pasar la poca comida que teníamos, porque nos habían robado todo, nada más llegar los jíbaros, nos robaron la comida, las cuerdas, las poleas, pues bueno, lo normal, lo que es esto. Y llegas después de 5 días arrastrado, sin comer, hecho polvo, y te asomas ahí. Eso es la entrada a la Cueva de los Tallos, una caída de 120 metros. Dice, bueno, ponemos una cuerda por ahí encima del palo, digo, sí, un palo podrido, la cuerda, y nosotros al otro lado, con unas cuerdas que nos habían prestado los bomberos, unas cuerdas, la más larga medía 7 metros. Hasta conseguir 115 metros, imagina lo que tuvimos que hacer para bajar atados como chorizos. Es un sitio espectacular, por supuesto esto, si no hubiera el problema que hay de mosquitos y de bichos que te comen vivo, aquí habría un hotel Meliá, claro, en las fotos no sale, en las fotos no aparecen las molestias. El final en el caballo, que los pobres caballos, mira la panza del barro, subías con la panza del caballo en el barro, no podías subir andando porque no podías caminar, y los caballos ahí conseguían, yo creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, el nacer caballo allí. La entrada a la cueva, cuando te dicen, ala, salta, digo, esto es un acto de fe, claro. Tienes eso, la cuerda, una cuerda que va rozando, por supuesto, con la piedra, un acto de fe, pues bueno, no había opción B. En 2001 fue una expedición sueca, se asomaron y se dieron la vuelta. Dijeron, aquí no hay nada que hacer. Pues mira, casi tenían razón, pero bueno, aquí no había opción, había que bajar. Cuando estás en la primera bajada, miras para arriba y dices, bueno, si lo peor no es eso, lo peor es que nos queda la vuelta. Estamos en un lugar impresionante. Lo primero que sientes abajo es que es diferente a todo lo visto y conocido en el mundo, en el de arriba por lo menos. Nos quedaba lo peor, la segunda bajada, una casa como de 5 pisos que teníamos que bajar ya solos. Ahí no teníamos la ayuda de los de arriba que nos bajaban como si fuéramos sacos, ¿no? Aquí teníamos que bajar, la maroma que se ve grande es las maromas que dejó Armstrong en su expedición. Y vemos las primeras cosas extrañas, vemos las primeras piedras colocadas, perfectas, que parece que llevan juntas de dilatación, la maroma de Armstrong y la roja, que es la cuerdecilla que llevamos nosotros. Imagínate decir, esto tiene que ser lo que me va a sacar de aquí. Empezamos a ver las primeras cosas extrañas. Aquí tenemos la habitación ritual con una piedra arriba, que es el techo, de más de 30 toneladas, colocada, encajada perfecta, y por dentro tenemos como si le hubiéramos metido una pulidora dentro de las paredes. Teóricamente dice que los habitantes lo que hacían allí, esos grandes rituales o los rituales mágicos los hacían allí, los que vivieron allí en el antiguo, porque estamos hablando de que en esta cueva, y contado por arqueólogos ecuatorianos, hace 150.000, 250.000 años vivía aquí gente. Vivía gente con una cultura muy superior a la que tenemos nosotros ahora. Nosotros ahora no podríamos hacer esto. No tendríamos máquinas para colocar esto, para bajar a esas profundidades y hacer lo que esta gente hizo. La cueva tiene mucha vida, tenemos tarántulas, en cuanto pones una mano en la pared tienes una araña, tienes un bicho, te has cortado con guantes anticorte, llevábamos puestos que salieron como si nos hubiéramos peleado con 6 navajeros, fueron terribles. ¿En qué está basado esto? En Alien. Alien debe de estar basado en un animal como esto, ¿no? De lo que encuentras allí. Pero hay vida, pájaros, murciélagos, muchísima vida, incluso tenemos hierbas, bueno, el suelo es guano, es verdad, es el excremento de los animales, muy fértil, pero esto no puede crecer si no hay fotosíntesis, si no hay luz. Esto es oscuridad completa, la luz que sale es el flasazo, es verde. Es que las reglas de la fotosíntesis tampoco funcionan aquí, o tan extrañas son. El dintel, aquí tenemos el famoso dintel que separa 2 montañas. Ahí ves piedras, en el lado derecho, por ejemplo, que están colocadas perfectamente.
la entrada a otro lugar. Y si ese dintel se cae un día, se cae en la montaña. La montaña es hueca totalmente, pero la que lo sujeta es esto. Y no cabe duda que está construido por algún ser inteligente que sabía lo que era un punto de apoyo, lo que era la arquitectura y lo que era la construcción, ¿no? Aquí estamos, ves al fondo, hay una especie de hojas de libro, cortadas, perfectas, en la biblioteca, la famosa biblioteca que desapareció todo, que hablaban de la biblioteca metálica, desapareció todo en la expedición de Armstrong. Armstrong sacó 4 cajas de allí, disparando a los SWAT, que me contaban que todavía estaban vivos en la expedición del 72, y ahora todavía estaban vivos, y me contaban que salió disparando a la gente para poder huir con todo lo que llevaban. Llevaban 4 cajas de madera que sacaron en helicópteros, llevaron la cultura, o como decían los SWAT, se llevaron el tesoro de nuestros dioses. Ahí a la derecha ves la maroma que utilizaron, ellos que está ahí todavía, y aquí había que subir solos, que era el gran problema. Esta fue la subida con uñas, dientes y llegar muerto, porque si no salíamos de estos 25 metros, no había salida. Tirando hasta las mujeres, porque yo contraté 5 nativos para sacarnos, pero el gran problema, no habían cobrado, pero les daba igual. Llevábamos un día y medio ahí abajo, les daba igual, se aburrían y se fueron. Esto es así. Las mujeres de los caballos, porque intentaron tirar con caballos, pero claro, el caballo patinaba por la roca y se venía para la cueva. Digo, vamos, estoy subiendo y veo yo caer un caballo por el agujero y digo, madre mía, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Y esas pues son mis brazos, mis piernas, después de la subida y de los golpes. También hay coces de las mulas, porque a la mula cuando le dices que arree, te contesta dándote ya una coz. Dices, voy a arrear yo ahora. Y aquí con Juanjo, el final del libro, es una entrevista con Juanjo Benítez en la que le hago preguntas. Y de verdad las respuestas, lo podéis ver, son extraordinarias, porque Juanjo, como siempre, nunca se corta, dice la verdad y dice lo que piensa. Y, por ejemplo, una de las mejores preguntas cuando le dije, ¿la NASA nos oculta cosas? ¿Tú crees que la NASA nos está ocultando cosas? Y su respuesta fue, no, porque la NASA es una fábrica de mentiras. Una fábrica de mentiras no miente, cumple con su trabajo. Eso fue una de las mejores respuestas a las preguntas que tenemos todavía sin responder. Esto se me pareció mucho a una vez que en una entrevista con Fernando Jiménez del Oso, cuando le preguntaron, usted si no fuera psiquiatra, él era psiquiatra, si no fuera psiquiatra, ¿qué le gustaría ser? Y fue una de las respuestas más maravillosas. Pues hombre lobo, y es verdad, tenía razón, hay que salir de este mundo que conocemos. Bueno, y muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, disponemos tan solo de un par de minutos. ¿Alguna pregunta sobre esta conferencia? Allí, por favor. ¿Vamos a encender la luz de la sala? Sí. Solo comentar que lo de Guatemala, eso que se ven los dinosaurios, las pinturas, me ha recordado mucho a unos petroglifos que hay en Armenia. En Armenia. Muy parecido. Sí, estaba en Yerevan, yo estoy también por allí, en Armenia. Y sí, es muy parecido, muy parecido. Todos los petroglifos que tenemos en el mundo son seres extraños, pero son seres extraños que guardan una identidad, son correspondientes unos con otros siempre. No hay unos que dicen, esto no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Siempre aparece el señor ese pintado con 4 palitos y una especie de escafandra, eso siempre aparece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allí? Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, Emi. Vamos a ver, hemos estado hablando de los toltecas, has estado hablando de los teotihuacanos. Sobre el tema de los olmecas, por ejemplo, la cultura madre mesoamericana, sí. Ese origen que también es desconocido, ¿cuál es tu opinión? Hombre, está clarísimo, los olmecas lo ponen muy fácil, solo hay que verlos y ver que son africanos. Ese origen, cuando no se navegaba, no había, entre las culturas no había ninguna relación, nos demuestran muchas cosas que sí las había. Físicamente los olmecas son cultura africana, son rasgos negroides, el que tiene el olmeca, aunque yo sigo creyendo que el primero fue el tolteca y luego vino el olmeca, aunque hay discusiones en eso, pero yo creo que el camino fue ese, y que había, por supuesto, conexión entre culturas o entre civilizaciones.
que no hablamos que fue todo esto en los años que estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Última pregunta? ¿No? Sí. Muy buenas. Buenas, dime. ¿Cuándo vas a volver a la cueva? ¿A la cueva? No, yo te digo que cuando sales de la cueva, cuando echas la pierna destrozado, te quitas todo porque te vas muriendo, claro, ya no puedes ni respirar. Cuando sales, dices, va a bajar ahí su puta madre. Al minuto ya estás pensando en bajar otra vez. ¿Y qué hay que hacer para ir contigo? Digo. Vale, pues al minuto de salir ya piensas en volver. Pero en la salida es decir, bueno, si hemos salido es porque ves cómo Dios existe. Si no, no habríamos salido de ahí. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. A los vosotros. públicos asistentes, 10 minutitos y volvemos con la siguiente conferencia.